Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en la primera epístola, Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra de Dios como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos por parte de nuestra audiencia que siempre sigue enviando sus preguntas bíblicas en cuanto nosotros estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. La gente manda sus preguntas bíblicas por texto y nosotros estamos respondiendo cada día a todas esas preguntas. Yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas que entran en este ministerio bíblicamente. Y para más información en cómo enviar sus preguntas, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese número es gratis por todo el mundo. Envía sus textos a través de WhatsApp y nosotros estamos respondiendo una vez más. Es nuestro privilegio de responder. También queremos nosotros extenderle cordialmente a visitar para aquellos que están en Cusco, a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está ubicada en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con Huanacapa. La dirección es edificio 305 Huanacapa, es el edificio blanco de 5 pisos. Y note bien, hay un ascensor y está en el quinto piso, 305 en ese edificio, y tú puedes llegar ahí los domingos a las 9 de la mañana, los domingos a las 9 de la mañana, donde comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza precisamente el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está enseñando la palabra del Señor como expositivamente igual. Y luego tienen los cultos de oración y de estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con ese número que acabo de compartir, lo voy a compartir una vez más. Y para aquellos que están con nosotros aquí en los estados, nosotros estamos localizados en la Iglesia Bautista de Town Creek. La Iglesia Bautista de Town Creek, nosotros estamos ubicados precisamente en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. La dirección es 250 Town Creek Road. Y nosotros también tenemos los cultos a las 8 de la mañana los domingos en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, comuníquese con nosotros a través de ese número que voy a compartir. Permíteme, 1-310-804-7733, 1-310-804-733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 4, por favor, y vamos a regresar a nuestro estudio. Y ahora, las preguntas que entraron precisamente desde la última enseñanza es esta: ¿de qué se trata la circuncisión? ¿De qué se trata la circuncisión? La mayor parte de la gente está un poco confundido con ese término, que es lo que significa. Pero para el judío era la circuncisión, para el creyente hoy en día moderno, hablando de cristianos, hablando de católicos, es el bautismo. Es equivalente al bautismo, ¿no? El bautismo es una señal, un símbolo que alguien es un verdadero creyente. Para el judaísmo, la circuncisión era un símbolo para anotar que era un creyente verdadero. Pero vamos a entrar un poquito más en detalles porque hubo un sinfín de preguntas. Más bien, hubo 16 preguntas específicamente sobre este tema, y vamos a tratarlo aquí hoy día en Romanos capítulo 4, versículo 9 al 10. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer. De versículo 9 al 10 dice, 9 a 12 dice: ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Tú lo puedes leer ahí así: para aquellos que son bautizados o aquellos que no son bautizados. ¿Por qué? Porque decimos a Abraham la fe fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? ¿Siendo bautizado o no siendo bautizado? No siendo bautizado, sino siendo no bautizado.
y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenían nuestro padre Abraham cuando era incircuncisado. En la versión católica, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias ahí también y vamos a leerlo para que tú... Y tomo el tiempo a propósito. Yo hago esto a propósito para mantener el pueblo unido en lo que dice la palabra del Señor. Comenzando el versículo 9, en la versión católica dice, hasta el versículo 12 dice, ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿A quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncisados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. ¿Pero cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe. Antes de que circuncidarse tenían ya nuestro padre Abraham. Ahora, note bien, en esta versión está más claro todavía. ¿Cuándo es? Y la pregunta es, ¿cuándo es que Abraham fue salvo? ¿Cuándo es que él recibió la salvación? ¿Cuándo es que él obtuvo la salvación? Fue cuando fue circuncidado, y luego la consecuencia es que como resultado que él recibió la salvación. O, para ponerlo en contexto en nuestro hoy día, cuando se bautizó, y luego el bautismo es mediante el vínculo, el instrumento que realiza la salvación. No. La Biblia enseña claramente aquí, en estos versículos que acabamos de leer aquí, en las dos versiones de la Biblia, es que él había recibido la circuncisión, que era señal de un verdadero creyente en el judaísmo. Para el creyente hoy en día, que sea cristiano o que sea católico, para nosotros es el bautismo de agua, ¿no? Note bien. Aquí es importante entender este asunto. ¿Por qué? Porque a pesar que tú lo explicas y se explica y se explica y se explica, la gente dice, yo necesito ser tal cosa para realizar tal cosa. No, así no es. Es la fe que Cristo murió en la cruz y pagó el precio de sus pecados. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esta cosa. ¿Por qué? Por el hecho de que entró tantas preguntas en estos últimos días, específicamente tratando este tema, que queremos tomar el tiempo aquí y responder a ellas. Muy bien, vamos a amplificar esto. Te tengo que explicarlo en términos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Lo que tenemos que hacer es entrar en el trasfondo del Antiguo Testamento para traernos al Nuevo Testamento para entender cómo se aplica así a nosotros hoy en día. Abre sus Biblias en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, por favor. Solo vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Filipenses capítulo 3. Y la cosa aquí es nunca tomar deprisa las cosas. Siempre tomar el tiempo de responder a las preguntas, porque son importantes. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice esto. Porque nosotros somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Uno dice, ¿de qué está diciendo? Bueno, aquí en la versión católica dice así. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que damos un culto nacido del Espíritu de Dios y hemos puesto nuestro orgullo en Jesucristo en lugar de la confiar en nosotros mismos. Ahora. El tema aquí específicamente es la circuncisión, ¿no? Que para nosotros es el bautismo, ¿no? Antes de Cristo,
La circuncisión era la señal física, de que un hombre era seguidor del verdadero Dios. Esa era la señal que un hombre era un seguidor del verdadero Dios. Era la señal de que un hombre creía en las promesas de Dios había hecho a Abraham a Israel. Eso era lo que era específicamente, ¿no? Que Dios le habló a Abraham y Abraham es el padre de la fe, ¿no? Humanamente hablando, él es el padre de la fe para todos nosotros, sean judíos o no judíos. Ahora, ¿cuándo es que ocurrió todo esto? Bueno, abre su Biblia en Génesis capítulo 17, por favor. Génesis capítulo 17. Lo quiero mostrar aquí, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Repito, Génesis capítulo 17, del versículo 10 a 14. Note lo que dice la palabra. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahora Dios está hablando con Abraham y le dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros para vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vosotros, entre vuestra carne y para pacto perpetuo. Versículo 14. El varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento esto era señal principalmente para el judío, pero acabamos de leer aquí cuidadosamente versículos 10, 11, 12 y 13, ¿no? Antes de leer el último versículo 14, que los que no eran de su linaje, los que no eran judíos, pero pertenecían a la casa de estos judíos, sean gentiles, también se tenía que ser, ¿qué? Circuncidado. En otra palabra, era señal que ellos creían en Jehová Dios. Ese era el propósito. El que no lo hacía, no era salvo. No era un creyente verdadero. Esto es bien sencillo. Ahora, si tú entiendes eso, ahora vamos a regresar y adelantarnos en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11, por favor. Vamos a leer ahí. Y dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se llama contada por justicia. Ahora, en la primera parte aquí este versículo 11 dice: y recibió que la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aunque incircunciso. ¿Cuándo es que Abraham obtuvo el sello de la justicia? O en otra palabra, decirlo más sencillo, ¿cuándo es que él obtuvo la salvación? Aún estando que incircunciso. En otra palabra, todavía no había sido circuncisado. Él había creído. Este es el punto. Él creyó y Dios lo justificó. Él creyó y Dios lo salvó. Él creyó y Dios derramó su gracia sobre él. Fue después de él creer, y esa creencia fue confirmada por Dios. Luego él fue circuncisado. Entonces, es importante. En términos de hoy día, para nosotros somos salvos antes de las aguas del bautismo, no después. La salvación viene antes de las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo representan la misma cosa que representa la circuncisión para los judíos. Que nosotros somos verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido ¿a qué? A las aguas del bautismo. Estamos hablando de la misma cosa. Ahora, Dios nunca pretendió que la circuncisión tuviera otro valor que el de ser una señal.
no le traería justicia a ningún hombre, ni siquiera a Abraham. Dios nunca pretendió, ¿no? Nunca pretendió que la circuncisión o el bautismo puede salvar a una persona. La Biblia está bien clara. Permíteme. Ahora, acabamos de leer el versículo 11, ¿no? En Romanos capítulo 4. Ahora vamos a regresar al versículo 9 y 10. Ahora, los dos versículos anteriores, vamos a regresar para que tú puedas ver esto claramente. Mira lo que dice. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En otra palabra, que para Abraham le fue contada la salvación, ¿no? Por fe. En versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, estando circuncidado o bautizado, o en la incircuncisión o no bautizado. No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. No en la circuncisión, no el bautismo, sino no ser bautizado. Son otras palabras, la salvación viene antes del bautismo de agua. Antes de la circuncisión para el judío. ¿Entiendes? Esta idea, este concepto, porque una de las preguntas que entró aquí a través de nuestro chat de WhatsApp era esta: ¿necesito ser bautizado para ser salvo? No. La salvación se trata de entre usted y Jesucristo, lo que Él hizo por ti en la cruz. No es, el bautismo no salva. El bautismo es después como una señal. Es un testimonio público, ¿no?, de que tú has creído en el Señor Jesús. Esto es importante. Ahora, se daba, a ver si lo pongo así, se daba solo como una señal de la fe que un hombre ya tenía en las promesas de Dios. Luego el hombre era circuncidado como una señal de su fe en Dios. Luego, para nosotros hoy día, uno es bautizado después como una señal de su fe. Y sin embargo, muchos abusaron del propósito de Dios respecto de la circuncisión. Repito, sin embargo, muchos abusaron, ¿no?, del propósito de Dios respecto de la circuncisión. Igual hoy día con las aguas del bautismo. Algunos convirtieron la circuncisión en un sustituto por la verdadera justicia. Como hoy día algunos, ¿ves?, convierten el bautismo en un sustituto de la verdadera justicia, ¿no? Se pensaba que un hombre estaba seguro en los brazos de Dios si estaba circuncidado, ¿no?, o como hoy día, si estaba bautizado. Creer en Dios y amar a los hombres poco tenían que ver con ser hijo de Dios. Mira, muchos se olvidaron de la circuncisión de un corazón puro y se volvieron judíos de la circuncisión solo en nombre. La circuncisión se convirtió meramente en una señal exterior y física. Eso lo debemos lamentar. En otra palabra, lo que pasó fue que se convirtió en una ceremonia, un rito, un ritual, una ordenanza y nada más. No requería nada más, solamente entrar, ser circuncidado o ser bautizado. Y nada más. Y lamentablemente, eso es lo que hicieron muchos judíos en su época. Y es lo que hace mucha gente hoy en día. Sean cristianos o sean católicos, hacen la misma cosa. Lo convierte en algo, ¿ves?, que no tiene sentido. Muchos han sido bautizados y van al infierno porque ellos creen que las aguas del bautismo los salvan. Las aguas de bautismo no te salvan, solamente te moja, nada más. Tú sales mojado, nada más. Es lo que hizo Cristo. ¿Crees en que Jesús es el verdadero Señor? ¿Sí o no? No hay, bueno, no estoy seguro, no, es sí o no. Y si es sí, y tú realmente crees que es sí, es cuando después que tú entras en las aguas del bautismo, no antes. La segunda cosa que pasó aquí, que algunos utilizaron la circuncisión como una forma de dividir y de categorizar a las personas.
se construyó un gran muro de división alrededor de los no circuncidados. Son las personas que todos que no habían sido circuncidados lo maltrataban. Era la tachuela de la sociedad, ¿no? Eran menos. Permíteme, a ver si podemos ilustrar esto. En el libro de Hechos capítulo 10, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hechos capítulo 10, por favor. Y creo que está en la primera parte aquí. En Hechos capítulo 10, perdón. Sí. En Hechos capítulo 10, mira bien. Lo que dice en versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana. Ahora, ¿por qué esto es importante entender? Este hombre era un creyente verdadero, pero él no era judío. Y como él no era judío, él no calificaba para ser ¿qué? Para ser circuncidado. ¿Por qué? Porque él no se estaba convirtiendo en el judaísmo. Él creía verdaderamente en el Señor. So, él estaba afuera del campo, pues se lo puedo decir así, él estaba afuera del campo de los judíos. Ahora, en 1 Samuel capítulo 17, por favor, abre sus Biblias, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. So, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios vivientes? Ahora, cuando David utilizó este término, ¿quién es este incircunciso? Él lo estaba ofendiendo, lo estaba insultando, lo estaba menospreciando. Este Goliat no es un verdadero creyente de Dios. Permíteme, ahora tú puedes ver que llegó el momento donde muchos que no eran incircuncisados, ¿no?, le decían, este es incircunciso. En otra palabra, este no es un creyente verdadero. Y tú tienes el lujo de maltratarlo. Yo no sé. Yo no entiendo, no tengo la menor idea de dónde sacaron esa idea, porque no lo encuentro en ninguna parte del Antiguo Testamento y fue escrito en hebreo. No se encuentra, pero la iglesia puede ser una bendición y la iglesia puede ser una maldición. Mira bien. Segunda Samuel capítulo 1. Segunda Samuel capítulo 1, mira lo que dice en versículo 20. Segunda Samuel capítulo 1, versículo 20 dice, no los anunciéis en Gat. Ahora dice, no los anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Son la familia de los incircuncisos, ¿no? Ellos tenían que sufrir también. De cualquier hombre que no fuera circuncidado, se pensaba que estaba apartado y remoto, descariado. No solo de quienes pensaban que era el pueblo de Dios, los judíos y los circuncidados, sino también de Dios. Para ellos están condenados. Esos son sirvenadas. Eso, no te quieras asociar con esa gente. Esa gente no sirve para nada. Esa gente están ya condenados por Dios. Esa era la mentalidad de muchas personas. ¿De dónde la sacaron? No te puedo decir. No te puedo decir. Estos religiosos andaban mal. Ellos creían que tenían el lujo de condenar a la gente, como muchos que yo conozco hoy en día. Yo conozco muchos creyentes que creen que tienen el lujo de condenar también. ¿De dónde sacan eso? Yo no sé. ¿Dónde sacan eso? Un hombre era observado. Un hombre era observado con resentimiento. En la mente del judío se pensaba que Dios solo amaba a Israel y que despreciaba y desdeñaba a todas las demás personas, las naciones judías. Para el judío, nosotros somos los únicos apreciados, amados de Dios, y los demás están odiados por Dios. Esa era la mentalidad.
Por eso, mira, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos y estas ideas, ¿no? Cuando se trata sobre qué, sobre la religión. Mira, la religión puede ser una bendición, pero también la religión puede ser una maldición. Una religión sin Dios es una religión, ¿ves?, peligrosa. Y escuche bien, hay muchas religiones hoy día y muchas iglesias que Dios ni siquiera es invitado para que sea parte de ellos. Mira, yo creo que el tercer punto que quiero ver, porque estoy pensando todas las preguntas que entraron. Dios dio tierra con la circuncisión como una señal de justicia desde que vino Cristo. Mira, ahora, otra señal para los creyentes era, mire, esta tierra es suya. Dios le había regalado la tierra, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice en versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: ¿por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. En la versión católica lo dice de esta forma. Permíteme, vamos a llegar ahí. Capítulo 5, en Gálatas versículo 6. Dice esto, si encuentro la página, deja ver. Sí. Dice en versículo 6, en Gálatas capítulo 5, en la versión católica dice: ¿por qué? Porque en cuanto a seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. El asunto aquí es: la circuncisión o el bautismo no es un requisito para la salvación. La circuncisión para el judío, el bautismo para los creyentes hoy en día, es una señal después de la salvación, que verifica públicamente que eres un creyente verdadero. No antes, pero después. Y yo entiendo que muchas iglesias, ¿ves?, demandan, requieren que uno sea bautizado antes. Yo no sé, porque yo te puedo decir, no puede ser una iglesia cristiana. Y con todo respeto, no puede ser una iglesia católica. Porque ambas Biblias dicen la misma cosa, que es una señal después, no antes. No es un requisito, no es un prerequisito a la salvación, es una señal después de la salvación. Ahora, yo sé que hay muchas iglesias errantes, yo entiendo eso, yo lo comprendo. Solamente te estoy enseñando qué es lo que dice la Biblia verdaderamente. Ahora, en ese mismo capítulo, abre su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice esto: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión o ni el bautismo vale nada, ni la incircuncisión, ni el que no es bautizado, sino una nueva creación. Lo dice así en la versión católica: pues cada uno debe llevar su propia carga. Mira bien. Versículo 15. Dice esto en versículo 15. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino ser una nueva criatura. Eso es lo más importante. Mira, yo no sé por qué nosotros somos cabezones. No sé por qué somos testarudos, tercos, necios. No entiendo eso. Cuando la palabra es clara. Yo entiendo que su iglesia tiene una tradición, yo comprendo eso, pero la tradición nunca se puede imponer sobre la palabra. Repito, la tradición nunca se puede imponer sobre la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, por favor. Ahora estamos en Gálatas, vete Efesios
El siguiente libro es Efesios, el siguiente libro es Filipenses. Ahora llegamos a Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice: en él también, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la versión católica lo dice de esta forma. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, lo dice así. Dice: por su unión con él están también circuncidados, no físicamente, no por mano de hombres, sino con la circuncisión de Cristo, que lo libera de su condición pecadora. Por esa razón invertimos mucho tiempo de hablar sobre esta idea, este concepto, que necesitamos ser salvos, necesitamos nacer de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la cosa más importante. Y hay aquellos que, mira, tú te recuerdas en la Biblia que Cristo había sido crucificado, había 3 cruces, ¿te recuerdas? Y Cristo estaba en el centro, ¿no? Lo habían crucificado y había 2 personas, una a la derecha, otra a la izquierda. Y uno se burló de Cristo mientras que se estaba muriendo en la cruz, ¿no? Y el otro dijo: Señor, recuérdese de mí cuando entre en su reino. Ahora, él se salvó en la cruz, colgado, crucificado. Él fue al cielo sin las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque él creyó. Ese es el punto aquí. Este es el punto principal. Mira, tú tienes que entender que, a ver si lo pongo así, estoy mecanizando todas las preguntas que entraron. Y mira, a ver si lo pongo así. La justicia, la salvación, porque en la versión Reina Valera, ¿no? En muchas de las versiones protestantes se usa la palabra justicia, ¿no? En la versión católica se usa la palabra salvación. La palabra justicia en este contexto de nacer de nuevo es la palabra salvación. Cuando tú me escuchas hablar y que yo digo justicia, salvación, estoy diciendo la misma cosa, la estoy repitiendo. Mire bien, la justicia o la salvación pertenece ahora al corazón, al espíritu, y no a la letra de las normas y los reglamentos. Tú tienes que entender eso. La justicia, la salvación pertenece ahora al corazón. Yo nazco de nuevo, yo nazco de nuevo en mi corazón, al espíritu, y no a la letra de las normas y reglamentos. ¿Me entiendes? No son las ordenanzas, los rituales y ritos que en cuanto yo voy a participar. Es lo que yo creo, que Dios es mi Salvador, Él es mi sustituto, Él murió por mí. ¿Por qué? Porque yo era un pecador y no me podía salvar yo mismo. Ahora, vamos a ver si podemos extender esto un poquito más. No sé si se recuerdan, porque estamos en Romanos capítulo 4, estudiando el texto de fundamento nuestro es versículo 9 al 12 de Romanos capítulo 4. Pero no sé si te recuerdas cuando estuvimos estudiando en Romanos capítulo 2. Yo sé que fue un buen tiempo atrás. Pero vamos a regresar ahí en Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta 29. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice: pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, violador de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué vale? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Perdón. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, un creyente verdadero, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quien, de Dios. Ahora, en la versión católica
Vamos a rezar ahí, por favor. Mira lo que dice versículo 25 hasta 29. En la versión católica lo dice así. Mira. Dice, en cuanto a la circuncisión o bautismo, sin duda es útil si cumples la ley, si cumples la palabra. Pero si no cumples, es igual estar circuncidado que no estarlo. Es la misma cosa. ¿De qué te vale que tú me dices, bueno, yo soy un creyente? A mí, yo nací de nuevo el 11 de noviembre de 1995. Perdón, pero tú vives como un mundano. ¿De qué te sirve que entres las aguas del bautismo cuando tú no vives la palabra? Eres un hipócrita. Y créeme que la iglesia está llena de ¿qué? De hipócritas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. En la versión católica lo dice así, versículo 25, Romanos capítulo 2, donde él dice, mira, dice, en cuanto a la circuncisión o el bautismo, sin duda es útil si es que cumples la ley, la palabra de Dios, pero si no la cumples es estar igual circuncidado que no estarlo. Por tanto, si uno que no está circuncidado o no bautizado observa los preceptos de la ley, no deberá ser considerado como se lo estuviera. De hecho, el que no está físicamente circuncidado o bautizado, pero cumple la ley, te juzgará a ti que a pesar de estar circuncidado y poseer la letra de la ley, no cumples esa ley. ¿Por qué? Porque ser judío no consiste, o ser cristiano no consiste, o ser católico no consiste en lo exterior, ni la verdadera circuncisión es la que se hace visiblemente en el cuerpo. El verdadero judío, el verdadero cristiano, el verdadero católico, lo es por dentro. Y la auténtica circuncisión o la auténtica bautismo es la del corazón, la que es obra del Espíritu y no de la letra. No es que alaban a los hombres, sino a los que alaban a Dios. Este es el punto. No sé, una vez más, yo no entiendo. ¿Dónde es que nosotros sacamos los argumentos que sacamos para criticarnos unos a los otros y condenarnos unos a los otros? Y mira, y qué lujo nos damos a nosotros. Qué tremendo lujo nos damos. Qué sinvergüenzas que somos. Que condenamos a otro creyente en el nombre de Jesús. ¿De dónde tú sacas eso? Tú tienes, los cristianos critican a los cristianos condenan a los cristianos, los católicos critican a los católicos y condenan y los católicos critican a los católicos, y luego los católicos critican a los católicos condenan a los cristianos condenan critican a los católicos, y los cristianos condenan a los católicos. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Dónde tú sacas esa locura? No tiene sentido, por favor. Dejamos de ser niños espiritualmente. Estoy hablando de gente que tienen educación. Estoy hablando de adultos. Y critican, y que critican, y que critican, y que critican, y que critican. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nunca se debe de comparar con otro creyente. No lo hagas. No lo hagas. Deje de comparecerse con uno con nosotros. Deja esa tontería, por favor. Si se quiere comparar, hazlo con la palabra. Hazlo con la palabra de Dios. Deje de compararse uno con los otros. Porque la verdad es que no hay ninguno de nosotros somos perfectos, y dejemos de pretender de serlo cuando no lo somos. Por favor. Con razón la iglesia está llena de hipócritas. Seguro que sí. El que dice que no está mintiendo. Mira, el día de ayer, estaba hablando con una señora que me dijo, bueno, yo no creo mucho en los cristianos, porque yo conocí una señora que era una cristiana y ella me hizo así,
Y yo la escuché, ok, está bien, yo entiendo eso. Y yo dije, bueno, señora, ella me lo contó todo. Y yo dije, bueno, señora, lamento que esta mujer te hizo lo que te hizo. Ella dice que era cristiana. Es posible que ella haya hecho eso. Que ella había hecho eso siendo cristiana. Y lo lamento. Pero tú quieres pintar a todos los cristianos con la misma brocha y despreciarlos y condenarlos. Señora, tú no tienes autoridad. De la misma forma que un católico hace un mal, una sola persona que dice que es católico, hace un mal y ahora todo el mundo quiere pintar a todos los católicos con la misma brocha. Eso no tiene sentido, por favor. No tiene sentido. Dejemos estos juegos de tontería, por favor. No le echa la culpa a Dios por lo que hizo una persona en el nombre de Dios. Dios no tuvo nada que ver con el asunto. Mira, tú tienes que entender, ¿ves?, que estas cosas van a suceder todo el tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una tierra caída. Mira. Abre su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 23, 24, 25. Romanos capítulo 4, versículo 23, 24, 25. So, vamos aquí. Note los últimos versículos. 23, 24 y 25. En la versión cristiana dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, a nosotros, que obtendremos la salvación si creemos que en aquel que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor Jesús, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. O sea, si tú y yo captamos esta idea, este concepto, ¿entiendes? Por eso a mí me encanta. Mira, yo le escribí anoche a una persona y le dije: mira, yo no estoy distraído en el programa cuando estoy respondiendo las preguntas. Mira, las preguntas son importantes porque nos ayuda a nosotros a dialogar, a entender. ¿De qué me sirve enseñar algo y tú no entiendes ni papa? Eso no tiene sentido. Vamos a hablar, ¿ves?, y crecer juntos en nuestro entendimiento de lo que dice la Biblia. Yo entiendo que pertenecemos a nuestras propias iglesias y religión. Yo entiendo todo eso. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice? Yo no quiero escuchar la opinión del hombre. Vamos a relatar qué es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, el hombre verdaderamente justo es ¿quién? Es el hombre que es internamente de Dios, nacido de nuevo de Dios adentro. El hombre cuyo espíritu ha sido recreado a la verdadera naturaleza de Dios. La propia naturaleza de justicia de Dios se implanta en la misma naturaleza del hombre cuando nace de nuevo. Y un hombre que nace de nuevo por el Espíritu de Dios es la nueva creación de Dios. Este es el punto principal que queremos nosotros que explicar y clavar para la honra y la gloria de Dios. Mira, en el libro de Juan, te recuerda que hubo un diálogo. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, viene un hombre a hablar con Jesús a la escondida. Y esto es lo que sucede en versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo a este hombre religioso, dice: de cierto, te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está claro. Si no nació de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Mira,
En la versión católica, en Juan capítulo 3, mira lo que dice en versículo 3. Le dijo, Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Ves? Dice la misma cosa. Tú tienes que nacer de nuevo. Si tú tienes planes un día de ver y entrar en el reino de Dios, eso es importante de captar. Echar a un lado los argumentos, las discusiones de las iglesias y religiones. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20 dice esto, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice esto, 2 Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú y yo nacemos de nuevo por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Es lo que tenemos que captar en estos momentos importantísimos. Ahora note bien. Quiero que vea otra cosa aquí. Mira, Dios desea que tú seas salvo, que tú seas regenerado, que tú nazcas de nuevo en tu corazón. ¿Por qué? La cosa más importante en toda la tierra, en todo el tiempo, en toda su vida, es que tú y yo, cada uno de nosotros, por ley, tenemos que traspasar este mundo. Tú y yo, por ley, tenemos que morir. Y la pregunta es, a resucitar de la muerte, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Estaremos en el infierno o en el paraíso con el Señor? Y el paraíso del Señor, el reino de Dios tiene requisitos. Y el requisito es creer en que Jesucristo tomó su lugar, que Él es tu sustituto, tú murió por tus pecados, ¿no? Y que Él pagó el precio de tus pecados. ¿Ves? Y ahí donde tú obtienes la salvación. No es un asentimiento mental. No es un juego mental. No es un juego de palabras. Es que tú realmente entiendes que el día que Cristo murió por ti, ¿no? Es el día que usted muere a tus pecados, ¿no? Ahora, no eres perfecto. En ningún sentido. Ninguno de nosotros somos perfectos. So dejemos de pretender lo que no somos. Pero lo que tú tienes que entender es que por ley tú y yo vamos a partir de esta tierra. El tiempo que nos resta en esta tierra es muy, muy corto. Y tú crees que tú todavía tienes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años antes de ponerte en cuenta con Dios, ¿ves? Y aquí está el peligro. Porque tú no sabes el día que tú vas a apartar de esta tierra. Tú no lo sabes. Más bien, sabe que la Biblia es bien clara. Sabe que la Biblia dice esto. Mira, te quiero mostrar algo. En el libro de Hebreos, la Biblia dice esto. Le voy a mostrar en Hebreos, y lo dice de esta forma, en Hebreos capítulo 9. Mira lo que él dice en versículo 27. Dice así. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio. Así como lo está decretado que los hombres mueran una sola vez, y ¿ves? Y dice y luego después viene el juicio. Tú y yo tenemos que apartar esta tierra. Si tú quieres, tú no quieres. Pero después de la muerte, ahí no termina la cosa. La muerte es el principio, la muerte no es el fin. Ese es el engaño que muchos que están sintonizando en este momento, ellos creen que ellos tienen que cuando yo muero todo se termina. No. Tú estás demasiado equivocado. Es cuando todo comienza. Es en uno de dos lugares. En el paraíso para estar en el reino de Dios siempre para siempre, o encontrarse en el infierno siempre para siempre. Ahí donde tú tienes que tomar tu propia decisión. ¿Cuál de los dos lugares tú piensas en llegar?